Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta, este ciclo de entrevistas a personalidades de Pilar. En este camino de entrevistas, bueno, tenemos la fortuna de ir entrevistando a distintas personalidades con distintos perfiles, pero hoy nos vamos a abocar a hablar con una persona que es abogado. Además, está representando al pueblo en el Consejo Deliberante y tiene la particularidad que, si bien es una persona joven, tiene mucha trayectoria, fue ombudsman, porque me parece que hay cosas que, bueno, a veces la mirada del ciudadano de pie tiene algunas características, pero verla a veces con alguna posibilidad privilegiada de ver la historia, de cómo se va construyendo la historia, también me parece que es sumamente válida para charlar. Así que hoy vamos a hablar con... Juan Manuel Quintana González. Juan Manuel, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por Es un, invitarme, por es, tenerme en cuenta. es una linda charla que vamos a tener porque uno que ha conocido tu trayectoria y que viene viendo tu trabajo, bueno, hay cosas que me parece que valen la pena contar, ¿no? Sí, Muchas de las cosas. Pero arranquemos por tu infancia. Vos sos un nacido y criado en Pilar. sí, sí, sí. Nací el 29 de noviembre de 1974 en la Clínica Fátima. Eh, yo tenía entendido que había nacido en el hospital y después no, vi el sanguinete y no, nací en la Clínica Fátima y fui al Jardín de Infantes acá en el Alfonsín Astorni en Ujú, 901 al lado del Teatro ex Lope de Vega, actual Ángel Alonso. ujú. Hice primario y secundario en el Verbo Divino, o sea que sí. Y jugué al básquet desde pulguitas hasta juveniles en el Club Atlético Pilar. O sea que sí, sí, toda la infancia caminando por Pilar. El viejo Pilar que ya no es. Vos tu infancia fue en los 70, tu adolescencia en los 80 y era otro Pilar. No es el Pilar que hoy nosotros conocemos, este Pilar cosmopolita, con barrios cerrados. Era otro Pilar, Sí, eran sí. un Pilar con muchas calles de tierra, No, con mucho sí, campo. no, totalmente. De hecho, yo nací en el kilómetro 50, Ujú. en el barrio que está detrás de Torres del Sol. Mi Sí, viejo era productor avícola y yo nací en una granja de pollos ahí. claro, Y no había nada. Mi viejo decían vivían en el campo. O claro. sea, y en el año 67 empezaba a construir la casa acá en Pilar Centro y enfrente, solo, en esa cuadra estaba solo en construcción la casa de mis viejos. Y enfrente estaba construyendo Paladino, el de Paladino Propiedades. eh, Así que imagínate, sí, sí, bien pilarense y Y, bueno, viví todas las etapas hasta el pilar que soy. Claro. ¿Y qué recuerdos tenés de ese pilar? Nada, los mejores recuerdos, pero además yo digo, que lo venimos hablando mucho, viví la mejor época del mundo, los años 80. Para vos o algunos mayores te decían la década del 60 cuando fue la Claro. libertad, pero yo en los 70 era muy chiquito, no lo llegué a ver, pero sí, mis recuerdos son todos de la década del 80, entonces fue espectacular, porque además no solo que éramos libres de poder caminar en la calle sin preocupaciones, no había celulares, entonces nosotros salíamos a jugar en el verano a la calle y volvíamos cuando teníamos hambre. Y tus O viejos no bajaba el estaban, sol. sí, tus viejos no estaban viendo, che, ¿dónde están? Los chicos sabían que estaban afuera, en la casa de un Sí. vecino. Nada, así que fue una Las infancia. reuniones familiares eran de otra manera, las cenas familiares tenían otra característica. Sí. Me va a permitir desembarcar en los 90, pero eh,
uno a veces dice, yo me tenía que levantar a cambiar los canales de televisión, que nosotros veíamos, al menos a donde yo vivía, veíamos cuatro, ¿no? Sí, Porque el de sí. La Plata nunca se veía. Eh, y llega la década del 90 que para muchos el cable, el videocable era maravilloso. Y vos tenés también mucha historia relacionada con esos primeros pasos del videocable y de los canales locales. Sí, sí. No, de hecho, hace poco apareció un reel Sí, de una señora que los pibes se quejan y la aventura que era juntarse a ver una película, porque al principio claro. nadie tenía videocasetera, entonces tenías que alquilar la videocasetera, después tenías que ir y estar en el videoclub 3 horas eligiendo y por ahí elegías y la película no estaba, porque no la habían devuelto. No, así que sí, vivimos toda esa explosión. Yo terminé el secundario en el año 92. Claro, Eh, o sea que sí, ahí estaba, Pilar todavía no había explotado y ya estaba, un par de años antes, ya había empezado VIP, que fue el claro, primero, video intercable privado, previo a hacer Telered. Empezó primero y ahí un tiempito después empezó PTC, Pilar Televisora Color. claro, Sí, era todo artesanal, sí, sí. De hecho, las primeras máquinas, muchos de los equipos eran de Estudio Visión de Reinaldo Paladino, que yo claro. tiraba cable con ellos, mis hermanos filmaban ahí. O sea, sí, sí, vi todo de cómo empezó el cable desde adentro. Yo después me fui de las filmaciones, mis hermanos siguieron ligados siempre al Ujú, claro. mundo de filmar programas y eso. Tuvieron una productora de video, Bea Producciones en Vianea. Eh, la verdad que sí, vimos, yo como te decía, la década del 80 tuvimos la fortuna de ver los mejores deportistas, los mejores de todo, pero Exactamente. además con la recuperación de la democracia también todo esperanza y bueno, fuimos transitando esos años y creciendo en un mundo que, porque igual ahora el mundo está convulsionado, ¿no? No solo Argentina. Eh, Más allá de la tecnología, lo que vos decías, teníamos 4 cables, pues mis hijas, por ahí yo tengo dos niñas de 15 y 13 años, Ujú, me dice, ¿vos qué veías? Yo cuando yo estoy en el verbo te decía, yo salía del colegio al mediodía, veía los 3 chiflados claro. y por ahí hacíamos la siesta o algo Bueno, así. y el zorro también. Sí, los 3 chiflados, el zorro, tenías 4 canales y los Sí, veías, ¿te acordás que hasta las 10 de la mañana estaba la señal de... es verdad. y después arrancaba, Era entonces, era otro mundo en donde no había tanta ansiedad de o ver el celular o estar no, conectado o totalmente. hacer cosas. Era otro ritmo. Y estaba pensando que esos, haber vivido esos primeros inicios de la televisión de Pilar, que posteriormente, si bien había medios antes de esa explosión de los canales locales, lo que hicieron los canales locales fue profesionalizar a muchos periodistas, a muchos conductores que hoy siguen trabajando, que han hecho una gran Sí, sí. trayectoria y, y que no es que no se permitía vivir, pero el canal de cable permitió que el sponsor, que el patrocinador tenga otra forma y que esa posibilidad te permitiera desarrollar producciones, programas, se trabajaba. No digo que se ganaba bien, No, pero podías vivir, Juan, no, sí, y de hecho, viendo que están los también. discos, antes vos estabas esperando que saquen un disco, ya los Sí, artistas no sacan un disco, se escuchan canciones. claro, Y lo veo con mis hijas o uno mismo. Ahora en Spotify vas escuchando salteado. Vos antes escuchabas un disco entero y lo escuchabas muchas veces hasta muchas. aprenderte las canciones y pasaba lo mismo. Eh, Ahora cualquier información pones Google y te dice, tenés toda la información al instante. Sí, Yo en el colegio cuando te mandaban a investigar algo teníamos que ir a la biblioteca, que íbamos acá a la vuelta a la biblioteca Bartolomé Mitre, a la popular claro, Bartolomé Mitre, que éramos socios, y veías libros y buscabas y ese tiempo también era bueno porque era lento, tenías que leer, escribir.
casi no existían así las fotocopiadoras como ahora que agarrás un libro, vas a lo fotocopias. Era, buscabas la información, escribirla, así que todo era más artesanal y más lento. Entonces disfrutamos esa época, no renegamos ahora, lo No, decimos con añoranza, pero y bueno, el mundo va avanzando es y verdad. uno se va ayornando. ¿Y cómo vos ves este Pilar cosmopolita? Porque es verdad que Pilar a través de ese boom, ¿no? ¿Vos lo viste venir al boom? No, no, lo que pasa es que era medio chico en esa transición. Yo empecé el CBC, yo estudié Derecho en la UBA y cuando empiezo el CBC estaban ensanchando la Panamericana recién. Claro. Eh, y ahí yo tomaba el 57, tardaba 2 horas a Capital. Porque iba por la vieja ruta 8. No, no, porque no, y como estaban ensanchando estaban en obra, entonces ibas muy despacio. Ya empezaba a ir Sí, eh, por la americana. sí, entonces eh, tardabas un montón lento y me pasaba que cuando empiezo en la facultad todos decían, vení de Pilar, qué aburrido el campo. Y mucho tiempo después, ahora, qué cheto, viví Qué en cheto, Pilar, sos claro. Pilar que no cambió, porque en el pueblo nos seguimos conociendo todos. En el Pasa, fondo, si bien esto ha crecido muchísimo, la gente tradicional sigue manteniendo esas relaciones de pueblo. sí, sí, y pasa en cada localidad, no uno con la política, que yo soy militante político de toda la vida, mi Ujú. familia siempre se dedicó a la política, es recorriendo todo el partido. Cada localidad tiene su idiosincrasia, Sí, su claro. gente y cada barrio dentro de cada localidad. La gente del club, digamos, yo soy del club atlético, pero mis amigos del club esportivo, o yo era del Pilar Centro y los que estaban ahí, Vicente López, Tropiano, que eran los de esportivo porque Claro, estaban más cerca y siempre íbamos juntos al colegio, pero en los partidos no. Éramos rivales de partido, ahí nos claro. dábamos codazo a todo, pero después éramos amigos y seguíamos juntos. Pero a lo que voy es esa idiosincrasia de pueblo, Pilar la sigue teniendo, pues sabemos quién vive en la Villa Huide, quién vive en la Villa Verde, o gente vieja de Villarrosa, en Luchetti, en distintos barrios de Villarrosa. Más allá de que ahora seamos 400.000 habitantes, seguimos teniendo esa parte de los 60.000 que fuimos en algún momento. Claro. Y sí, lo que pasó fue cuando se ensanchó la Panamericana y se fue expandiendo el conurbano. Pues fíjate, nosotros figuramos fuera del conurbano, porque creo que hasta el kilómetro Hasta, 35 por ahí. sí, hasta que hará unos 15 años se incorporó a Pilar como conurbano Sí, porque se tomó la ruta 6 como límite, sí, ¿no? sí, bueno, además porque ya con la autopista estás mucho más rápido, aunque ahora ya no tenés hora No pico, tenés hora pico. ahora hay tránsito todo el tiempo. Pero sí, lo cierto es que Pilar fue creciendo, pero ahora ya cambió cuando hicieron la ruta 8 que le hicieron la autopista Pilar Pergamino, Sí, también cambió porque no tenés la misma entrada cuando teníamos para entrar al Club Chevalier claro, o para entrar a Fátima o más allá para Robles. sí. Eh, entonces, es buenísimo ver crecer Pilar y uno que siempre estuvo, ¿no? Trabajando en distintas instituciones, eh, yo más que nada ligado a la política, ver cómo creció Pilar es buenísimo y ver cómo se modernizó y fue avanzando, lo que creció el parque industrial, También. porque no es lo mismo cuando yo era chico, digamos, cuando yo terminé el secundario y empezaba a conseguir trabajo o a buscar trabajo no había tanto y la verdad que lo que es ahora Pilar es impresionante lo que creció. Y pensar, mi viejo fue interno en el Instituto Carlos Pellegrini Claro. cuando era una escuela técnica de renombre. Él estuvo, como te digo, estuvo interno ahí. Bueno, después cambió mucho, pero ahora ver la Universidad Nacional de Pilar ahí, la verdad que es un gran logro, pero es un orgullo para todos los pilarenses. Digamos, yo estudié en la UBA, yo soy defensor de la universidad pública y de la Ujú. salud pública. Dentro de la política considero que el Estado es esencial. Tiene que tener un Estado fuerte, no sobredimensionado, pero sí un Estado fuerte, no eliminar al Estado, pero sí valoro mucho la educación pública, por eso es buenísimo porque a muchísimos jóvenes hoy se les haría imposible viajar, ¿no? Sí. Para poder estudiar. Entonces eso es espectacular. Y Pilar ya tenés todo, porque, bueno, ahora tenemos el Austral de alta complejidad, pero también hay un hospital público de alta complejidad, tenemos los shoppings, entonces tenés eh,
en Pilar tenés de todo, de clase baja, Sí, media, no hay que ir a clase Buenos Aires alta. para conseguir la calidad de vida que hoy tiene Pilar. No, tenés todo. Y además yo soy la ropa de vestir, cuando era más chico, ropa informal, se la compraba Pantera, Claro. Santa Liz y Adrián cuando estaban juntos en la baulera. Después, ahora ropa de vestir se la compró Tono Aon. Yo me hago el cambio de aceite y filtro en lo de Aricio, que tiene 93 años y sigue trabajando. Es verdad. Y yo hago todas las compras acá en Pilar Centro. Yo no vivo más en Pilar Centro, como muchos nos fuimos a vivir en un barrio cerrado, pero yo sigo haciendo todas las compras acá y los comerciantes de acá de Pilar. Y eso está buenísimo. Y poder caminar, a pesar de hacer política, seguir caminando, a pesar de haber ocupado distintos puestos, ¿no? Poder seguir caminando el pueblo y que a mis hijas y a mi mujer no les gusta salir conmigo porque yo tardo una hora porque me engancho a hablar con todo, o entro a un Bueno, comercio. eso es lo que tiene el centro de Pilar, que uno camina y se sigue Sí, encontrando gente a charlar y que sí, eso es un montón. buenísimo. Juan, vamos a hacer una pausa. Bárbaro. Me has dejado algunos títulos que vamos a profundizar en la segunda parte, porque me parece que esto de escuchar, ¿no? Más allá de que también este programa tiene como un sentido de homenaje, porque en definitiva es reconocer o poner la lupa en el trabajo tuyo y que la conozcan la gente en este espacio que nosotros tenemos que se llama Martín Ciprés Presenta. Así que hacemos una pausita y ya continuamos. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bevson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bevson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar
Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy igual. Para todos los que son como yo, está Sancor Salud. Hacé como yo, que le pongo la firma a una cobertura de alto rendimiento. Sancor Salud. La buena salud es todo. Me está interesando muchísimo, Juan, esta relación, ¿no? Del pueblo. Yo además también entiendo que, yo digo que Pilar es cosmopolita. Pilar no necesita, si Pilar, no digo que no estuviera en Buenos Aires, pero la vida que uno puede llevar en Buenos Aires, hoy tranquilamente la puede llevar en Pilar. No hace falta ir esos 50 kilómetros y por sobre todas las cosas, todavía acá se vive el verde, se respira, pero por sobre todas las cosas uno puede tener esa calidad de vida que tienen los porteños, que nosotros acá la tenemos, pero sin ningún tipo de inconveniente. Sí, lo que tenemos acá, para todo en Pilar te tenés que subir al auto y movilizarte Bueno, por las distancias, pero la tenemos única todo. diferencia. Y vivir, ¿no? Sí, tener parque y tener perros y todo eso. Y además ahora, como decís, tenemos todo, porque tenemos un montón de universidades, tenés públicas, privadas, pero tenés distintos, tenés el sistema de salud completo. Antes de determinadas cosas te tenías que ir a hacer a Capital. O sea, en El Pilar entretenimiento. ya tenés todo, sí, tenés cines, Tenés cines, tenés bowling, teatro. el teatro Teatro en buen- el centro de Pilar. es buenísimo que los pilarenses, porque son empresarios y Sí, comerciantes claro. pilarenses que apostaron por desarrollar el teatro, y está buenísimo porque tenés las obras, no tenés que ir a Capital para ver una obra de primer nivel acá, entonces Y además, el teatro ha permitido desarrollar buena gastronomía también. sí, sí. Entonces yo digo, tenemos esa calidad de vida. Pero vos actualmente sos concejal. Sí. ¿Cuántas veces has sido elegido? 2 veces fui por Juntos por el Cambio, 2015-2019. Después fui electo defensor del pueblo, que fue 2000, en realidad asumí el 12 de marzo del 2020 hasta el 2023 y después volví a asumir como concejal. Y sí, siempre caminando y interesándome. La política es muy demandante para muchos También mis dicen que es amigos. una pasión que no se No, puede... sí, te tiene que gustar como todo. A lo que uno se dedica te tiene que gustar, pero te demanda muchísimo tiempo, pero te da satisfacciones también. Y a mí me gusta el contacto con el vecino, estar en la calle, hablar, recorrer las distintas zonas, porque son distintas realidades. Te encontrás con vecinos, como te decía, en Pilar también tenés todos los estratos sociales y está muy bueno poder hablar con todos. eh, y te da satisfacción cuando se logran cosas, aunque por ahí muchas veces no se vean como decías, fui defensor del pueblo, Ujú. ombudsman, o decís, che, defensor del pueblo, un título te queda como gigante, ¿no? Yo soy un defensor de la Defensoría del Pueblo, porque yo creo que cumple una función fundamental, que es una oficina donde no solamente te asesoran, sino que además uno puede llevar una inquietud, Sí, un sí. reclamo, más allá del reclamo. Vos, en tu función de ombudsman, tuviste un rol muy importante en el tema energético. Contalo. Sí, porque surge, digamos, a mí lo que me pasa es que me eligen el Consejo Deliberante en una sesión el 12 de marzo al mediodía, y cuando voy al consejo lo primero que digo fue justo estaba comenzando la pandemia. Claro. El presidente había sacado un decreto diciendo que las personas mayores y los que tenían determinadas problemáticas de salud ya no tenían que ir a trabajar. Entonces yo llego y pregunto,
¿quién tiene algún problema de salud? ¿Quiere estar en esta condición? Váyase a su casa. Y a la semana se cerró todo. Claro. Y ahí en ese se cerró todo por la pandemia, por el coronavirus. Fue una dinámica, Distinta. sí, que nos atravesó a todos y nos impactó bastante duro, sobre todo los que estamos en la función pública. Yo estaba todo el día en la calle, era un desierto, venía solo a Pilar, no había nadie en la calle. Veía así los municipales que estaban trabajando en todas las áreas, pero nos tocó mucho acompañar, sobre todo a los adultos mayores que estaban incomunicados, ayudar a hacer trámites. En la defensoría quedamos 2 o 3 personas, no más, que Claro. éramos los esenciales, hicimos las planillas, pero los chicos, Miguel, Darío, ellos mismos acompañaban a gente hasta el banco o al ANSES, acompañaban a hacer los trámites, y ahí empezaron a surgir muchos problemas con el tema de la luz, y después ya pasando un poco la pandemia, como no habían medido, se hacían las mediciones a distancia, sacamos más o menos un promedio, pero había cuestiones muy injustas. Después a la gente empezaron a venir multas y descubrimos analizando. Y a veces venían cifras siderales para Sí, pagar. sí, sí, sí. Sí, imagínate que hoy venían cifras de 1 o 2 millones de pesos, Sí. pero cuando un salario era de 80.000, Claro. no estamos hablando ahora que un salario promedio de, no sé, de 800.000, te siguen viendo consumos Sí, como consumos. raro. Hoy a mí me vino la factura de luz de mi casa a 77.000 pesos. Imagínate una multa de ese tamaño. Y ahí empezamos a investigar y estaban mal hechos los procedimientos y empezamos a hacer presentaciones ante el ENRE y ganarle a Edenor todo, que le tenía que devolver a la gente. Eh, Ante nuestras presentaciones que hicimos desde la Defensoría del Pueblo, logramos hacer una modificación al Reglamento Nacional del Consumidor que está dentro del ENRE, que era el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica, y la verdad que fue una satisfacción muy grande, porque además ahí salió una resolución del ENRE que lo obligaba a Edenor a devolverle plata a todas las personas que habían hecho reclamo, pero no solo pilarenses, Claro. sino de todos los que tenían órbita de Edenor, ¿no? Así que una decisión que se logró en Pilar, hoy la tienen operativa toda la gente, no solamente de Edenor, sino también de Sur. Sí, sí, después se aplicó a todos y no, la verdad que contento, pero sobre todo el equipo, ¿no? Porque yo digo, tuve la suerte de ocupar distintas funciones, Ujú. por ahí teniendo que ser el jefe, ¿no? El que da órdenes, pero me pasó, yo en la defensoría cuando entro, los empleados ya eran empleados de la defensoría, Miguel estaba desde que había empezado Claro. la defensoría, desde la primera defensora con Dora Montes. No, primero estuvo Marcelo Fernández. Marcelo Fernández fue el primer defensor, sí. y después él entró con Dora Montes. Y vivió todo en la defensoría, pero uno se nutre, la verdad que son fundamentales en cualquier institución, los empleados que por ahí uno no reconoce, el que está el día a día ahí vale mucho más que la persona que por ahí da la cara y se muestra, ¿no? Yo tuve la suerte de, no sé, la última elección cuando yo entré, fui encabezando una lista, Ujú. pero la verdad que me tocó ir, también empecé de suplente, fui último en una lista. eh, por eso está buena la política. Yo ponía como ejemplo, ¿no? Hablando con gente, porque hay mucho paracaidista hoy Ujú. y muchísima gente que no conoce Pilar. Hago un paréntesis, el otro día estamos en una comisión y se mencionó eh, la familia Irigoyen, y el 90% de los concejales actuales No no la sabían, conocía. no sabían que había existido la feria de Irigoyen. Entonces, digo, está bueno Pilar que haya crecido, pero está bien, representan a ciudadanos nuevos, pero se pierde un poco eso del Pilar. Pasa lo mismo con las localidades, por eso está bueno que cada localidad tenga su representante. Porque cada uno defiende lo que te decía al principio, ¿no? La idiosincrasia de su barrio y de su localidad, que es distinta. Es muy importante la identidad, es muy Sí, importante. Permitime que me meta en eso, en esa comisión que muchos concejales no conocían algún aspecto de la historia de Pilar. El Consejo Deliberante, por su esencia, es el diálogo.
¿no? Sí, sí, el representante del pueblo local. Exactamente. El Consejo Deliberante siempre fue también multifacético, ¿no? Porque hubo mucha gente que fue concejal y que no venía todo del mismo estrato social, sino que es muy No, heterogéneo. Pero por sobre todas las cosas, y me gustaría que cuentes eso, Juan Manuel, que es el Consejo Deliberante es un cuerpo colegiado, es Sí, decir, sí. son todos pares, y que Sí. el diálogo eso es lo que prima. No, totalmente, que algunas veces fui en esta época, sobre todo de grieta, Ujú. que cuando a mí me eligen como defensor del pueblo, algunos me criticaban de mis viejos grupos políticos dentro de Juntos por el Cambio, algunos me criticaban porque yo era muy dialoguista, pero yo siempre, digamos, yo intento no ser anti nada, ¿no? Ujú. Ni antiperonista, ni antimacrista, ni anti-kirchnerista, ni anti nada. Cuesta ser, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo no estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la paz. Digamos, uno es vehemente y muchas veces discute y se pone en un rol de anti, Sí. pero en general uno es dialoguista y somos del pueblo, que me pasó en una discusión hace poco en el consejo, cuando estaban todos peleando, tirando para arriba. Le digo, flaco, no somos diputados nacionales, nosotros somos concejales, yo hablo del pueblo. Lo que hagan arriba los distintos dirigentes Exacto. nacionales, nosotros caminamos acá. Y lo que vos decías, lo bueno del consejo es que vos tenés un comerciante, un ciudadano de a pie que se metió en política y quiere cambiar su barrio y logró por representación, dentro de su espacio político, logró ganarse su lugar. Entonces, no es que son todos profesionales o todos abogados o todos médicos, todos contadores. Vos tenés un contador, un médico, un comerciante pequeño de Pilar, un gran comerciante, y una persona que era representativa de una sociedad de fomento de su barrio. Y está bueno porque ahí cada uno defiende, obviamente, su localidad, pero nosotros buscamos, más allá de por ahí las diferencias de visión, Ujú. buscamos mejorar lo que es Pilar. Yo veo que ahora se discute demasiado la política local a nivel nacional, ¿no? Discutamos Pilar, pero yo creo de hacer más propuestas que de tirar piedras. Es fácil. Yo vengo del radicalismo, ¿no? Familia radical, Ujú. fui concejal radical y todo, y fui presidente del radicalismo acá en Pilar. Y teníamos un senador radical mendocino, el gordo Baglini, que Ujú. él fue el que estableció la teoría de Baglini, que dice, cuanto más lejos está del poder, más fácil tirar piedra. Ustedes no hacen nada, yo podría hacer esto. Y Eh, cuando se va acercando al y cuando te vas poder, acercando te das cuenta de las limitaciones exactamente. que te da la función pública, de que no es tan fácil todo, pero que está bueno porque respetando el reglamento, ¿no? Porque por algo todas las leyes se hicieron, eh, que te dan esa, que no es mentira, que te hace lo que quiere. Para gastar, yo hice un posgrado en Administración Financiera del Estado Ujú. en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, porque me gusta y quería entender cómo funciona el Estado, pues te digo, estoy en contra de los que dicen que hay que eliminar al Estado totalmente, pues no Ujú. lo puedes eliminar. Lo que sí te digo es ni sobredimensionado ni eliminarlo. El Estado tiene que ser un Estado fuerte con la presencia justa, pero por eso te decía, muchas veces pasa que la gente que vive en un country dice, yo me pago la seguridad, me pago todo y no me dan nada. Cuando vos salís de tu country, el asfalto lo hace el municipio o la provincia, los semáforos, el servicio de luz, la policía son sueldos provinciales, la ambulancia del SAME, ahí tiene una conjunción entre la provincia y el municipio, los docentes, todo el sistema judicial. Entonces vos por más que vivas, usás todo el sistema que está afuera. Entonces el sistema es colectivista. Entonces todos pagan los impuestos y no es que, che, yo como pagué tanto de impuestos, yo quiero que a mí me junten las ramas o no sé, todos ejemplos que te pone gente cuando hablas gente de barrios cerrados, de country, que te dicen, yo pago mucho más de lo que no. Primero que el sistema es colectivo y es solidario, porque hay gente que no puede pagar y el que tiene más paga más, pero se equilibra, porque hay gente que no puede pagar la obra social, entonces va al hospital y en la política lo que está bueno es eso. No es
sacarle al que más tiene para darle al pobre, es siempre un equilibrio. No, porque además Es pagar los debe- impuestos con la medida justa, porque si vos tenés una casa de 1000 metros, podés pagar un impuesto que el que no tiene una casa o alquila o el que tiene una casa precaria no lo puede pagar. y eso está claro porque no solamente, porque el Estado, en este caso el Estado municipal, más allá de los servicios, hoy atiende servicios, infraestructura, eh, La salud demanda muchísimo la salud, presupuesto. la salud, la salud pública que demanda mucho presupuesto y mucho porcentaje del presupuesto global. Sí, sí. Eh, No, por eso algunos hacen que aparecen en las redes diciendo el municipio, no sé, el presupuesto anual es tanta plata, ver. si lo dividís por día tenés para gastar tanto por día porque suena grandilocuente, pero cuando vos tenés que dividir, che, cuáles son los empleados municipales, cómo funciona el Estado, por eso yo destaco el rol del empleado municipal es fundamental, más allá de los dirigentes pasan, pero hay empleados municipales que hace 30 años que están y que son los que te hacen funcionar el municipio. Claro. Después el intendente que sea del partido que sea, da su impronta, tiene su equipo y hace más obras, menos obras o se encarga determinado tipo de gestión. Pero por eso hay que meterse en política, participar y así ven lo difícil que es, pero lo bueno que está y las recompensas, satisfacciones que uno se da cuando puede cambiar algo, aunque sea mínimo. Juan, hay algunas cosas que yo quería hacer hincapié de lo que vos venías hablando. Cuando vos fuiste elegido ombudsman, te criticaban por ser dialoguista. Y en realidad la función del defensor del pueblo es que siempre tiene que ser de un integrante de la oposición al intendente Sí, sí. en ejercicio. Así que ese es el primer punto, porque me parece que ahí también hay contrapesos de debates. Y metiéndome en el debate, porque a mí me parece muy importante esto que vos hablas, a mí me parece que el problema que hoy tenemos, no digo en Pilar, te lo globalizo en todos lados, es que cuando vos hablas, necesitas hablar que las dos partes que hablan, o si hay 100 personas, las 100 personas hablen de lo mismo. Y a mí me parece que hoy la discusión pública está atravesada de que, mira, yo te quiero hablar de vacas, pero vos me vas a dar un ejemplo de cerdos. Y yo no te lo voy a entender como cerdo, yo te lo voy a entender como vaca. Y esa discusión es muy difícil ponerse de acuerdo. Vos que estás en política, vos que estás en el consejo, que esos debates se dan, ¿no? Se puede a veces lograr que todos debatamos, al menos en una X cantidad de tiempo, lo mismo. Y está más difícil porque, como vos decís, uno habla de cerdos sin escuchar al que habla de vaca y el otro habla de vacas. Que alguno por ahí puede estar más abierto al diálogo, el que habla de vacas quizás escucha más, pero es difícil. Por eso, ahora uno entiende con la concepción moderna que discutir ideas es defender su posición a los gritos, a ver quién grita más. Y no, discutir tu posición es defender una idea con fundamentos técnicos, intelectuales o lo que quieras, pero no gritando. Vos podés con fundamentos establecer y defender tu posición y escuchar al otro. Lo que está feo ahora es que por ahí, no sé, en el colonial antes, te digo porque yo iba al comité de chico, siempre se daban grandes reuniones y vos te encontrabas después de la reunión de comité, ibas al colonial y te encontrabas con un peronista, un radical, un socialista, un zurdo y te quedabas hablando. Y se debatía, se armaban grandes debates, pero sin insultos, sin peleas. Y hoy te ven comunión. Sí. Lo mismo que vos contaste hace un rato del Sportivo y del Atlético, en algún punto esa rivalidad era se corría porque vos eras amigo Sí, pero de además, tal o cual. si ahora te ven tomando un café con alguien ¿Y por qué pasa eso? del gobierno local, alguien oficialista, estoy oficialista, ¿no? Estoy tomando un café y está bueno porque además te encontraste en la Shell o en el Colonial, en cualquier lugar, con un opositor tuyo, que opositor es la persona que tiene una idea distinta, que algunos se piensan, ahora votan, hay un grupo minúsculo, pero que vota todo en contra. No es votar todo en contra. Che, cuando hay algo que ayuda al pueblo, porque por ejemplo el otro día votaron en contra el día del bombero, porque el expediente lo había iniciado la fuerza opositora.
hay cosas que sirven a todo el Sí. mundo y vos lo vas a votar. Entonces tenemos que volver a eso. Como yo dije en un discurso, nosotros no somos diputados nacionales ni siquiera provinciales, somos concejales y defendemos el pueblo. Entonces discutamos cuestiones del pueblo y si un peronista presenta algo que me gusta, lo voy a votar y si un radical presenta algo que me gusta, lo votaré. Digamos, yo, como te decía, soy radical, pero viendo eso, che, defendiendo sus posturas, che, qué bueno para Pilar, o por qué no lo sacamos como HCD. Veamos discutir cuestiones, pero discutir cuestiones de fondo. Realmente, che, esto es bueno para Pilar, dale, fíjate, yo veo que esto lo podemos Pero- mejorar. Porque Esas no importa discusiones, si suman votos, aunque se apruebe. No importa si... estaría buenísimo que si ese debate, no importa quién presentó el proyecto, lo puedan acompañar, que salga por unanimidad. La unanimidad también tiene fuerza, no, sí, totalmente. porque eso habla de entendimientos. Yo lo que me preocupa, más allá... Yo entiendo las cuestiones políticas, Juan, y eso yo no lo cuestiono. Yo lo que me doy cuenta es que el problema que yo veo que es la discusión. La Sí, discusión. Cuando yo digo la discusión es el debate, no es la discusión a los gritos. Es decir, es Sí. podernos entender y eso también el periodismo siempre lo valoró, que uno iba a un bar y podía sentarse con dos personas que capaz que eran absolutamente antagónicas, pero en el momento se podía hablar, se podía... Hoy me parece que esa discusión, esa conversación, está Sí. como atravesada por otras cosas. Sí, por eso hoy actualmente yo tengo un unibloque, Ujú. me hice un unibloque vecinalista, que soy por Pilar, pero es para debatir las ideas de Pilar. Obviamente te decía, soy de origen radical, que en este momento por ahí no estoy asistiendo al comité, sigo siendo afiliado y sigo estando ahí, pero no quedó un concejal que haya entrado directamente por la lista 3. Entonces eh, es eso, discutí como no encuentro lugar, estoy solo, pero debatiendo con todos. La idea es, che, en algún momento juntarnos los que pensemos igual. Ya no hay bipartidismo, No. que estaba bueno el bipartidismo, pero ya no hay bipartidismo. Están los que piensan más o menos de una manera, los que piensan más o menos de otra, que la tendencia es global, más allá Sí. de todo. Fíjate que ya pasó un tiempo, pero después que se fue Angela Merkel, a Alemania le costó constituir gobierno, le pasó a Francia, Italia le costó mucho, hasta que llegó Meloni. eh, entonces, bueno, el mundo está convulsionado, el mundo está en guerra, nosotros tenemos acá eh, lo bueno de Argentina, tenemos todo, pero sí, bueno, hay que ponerse a trabajar, a producir, y tenemos que algún día sentarnos todos juntos. Todos los partidos algún día se tienen que dar el famoso pacto de la Moncloa Claro. de España, que algún día, che, a centrar, porque fíjate que pasa en Chile, Uruguay y Brasil, Ujú. cambian los partidos, pero hay cosas que no se tocan. Y acá nos tenemos que poner de acuerdo, porque cada presidente que viene Desarma lo anterior. desarma lo anterior. Y siempre, te guste o no el gobierno que pasó, siempre algo bueno se hace. Entonces, yo tengo esa visión positiva, ¿no? Y nada, y acá a nivel local pasa. Che, qué bueno, ¿qué podemos hacer para que Pilar crezca? ¿Cómo hacemos para que Pilar se vea mejor? Se A mí me atienda parece mejor? que Pilar sigue teniendo un enorme potencial. Sí. Tiene un desarrollo que yo digo, siempre uno dice, Pilar está consolidado. Sí, en algunos sectores. Sí. En otros sectores tiene un gran potencial y todavía tiene un gran desarrollo. Principalmente en todo lo que es el sistema productivo, porque Pilar, más allá del parque industrial de Pilar, hay otros dos parques que se están desarrollando y ahí también hay mucha interlocución, Juan. Y yo creo que Sí, tenés eso la zona industrial de Villarrosa, después también. toda la parte logística que se fue desarrollando sobre la Ruta 8 o cuando se agrandó el parque industrial.
hay mucha industria en lo que es la vieja Ruta 8 también. Sí, sí. Para Del Viso hay mucha empresa. Y yo digo, bueno, eso en algún momento se va a consolidar, pero se va a consolidar dentro de una comunidad. Digo, esas empresas, porque uno también cuando ve el desarrollo, también está pensando en el trabajo. Sí, no, totalmente. No, por eso, Pilar, si vos ves ya la cantidad de desarrollos inmobiliarios que hay, que todavía están Ujú. semipoblados, Pilar va a seguir creciendo mucho en cantidad de habitantes y el trabajo nuestro como políticos es intentar de equilibrar, que está buenísimo ver Ferrari kilómetro 50, ves Claro. autos que no se suelen ver, que ni siquiera están a la venta, es normal ver muchos Camaros, Porsche, que pero después tenés el pilar de la gente de a pie y los que andan en bicicleta, entonces eh, tenemos que hacer que todo el mundo viva bien con los equilibrios, pero sobre todo cuando vos te metés en la política es para cambiar la vida a los que se les hace más difícil, porque eh, no todos los mismos tienen no toda la gente tiene las mismas posibilidades de Exactamente. desarrollarse. Entonces, cuando uno se mete en política, tiene que tener esa sensibilidad también, que Mm. ahora hay un grupo que es medio insensible. Ujú. Eh, hay que tener, yo soy católico, ¿no? Yo estudié en el Verbo y soy católico, voy a misa y defiendo, ¿no? Soy católico practicante, el famoso que antes, como nos decía en el colegio, católico apostólico romano, ¿no? Exacto. Creo en el Papa, todo, y lástima que no nos puedo venir a ver Francisco por esta misma grieta. Yo creo que se abstuvo para que no. No Viste, generar. porque salimos en todo el mundo, pues hubiese habido gente, lamentablemente hubiese habido gente que le hubiese ido a putear al Papa, una cosa de locos. Pero bueno, tenemos que lograr eso, una cierta normalidad en el país, que en algún momento se termine la grieta, que este presidente la sigue promoviendo por conveniencia, pero discutamos ideas, pero busquemos un punto de encuentro, porque lo que yo digo, a nivel local, todos queremos el bien común de los ciudadanos pilarenses. El actual intendente tiene su visión de hacerlo y yo si fuese intendente, que no quiero ser intendente, pero digo, yo sí, a mí siempre me gustó la parte legislativa. Ujú. Sí me hubiese gustado ser diputado, pero digo, Todavía tenés sí, un pero largo bueno, camino. pero digo, de esto es, cada uno tiene su visión, pero todos creo que buscamos lo mismo, esto que te decía, el bien común y ayudar al que más necesite o hacer una buena administración de los recursos para todos, porque no es que uno gobierna para todos, desde el que Exacto. menos tiene hasta el que más tiene. Al que conoce y al que no conoce Sí, por también, eso no es le que no hago el alcanza. asfalto en tal lugar porque tienen Exacto. plata y no, como yo soy de los que tienen plata, no le doy bola a los barrios carenciados. Sí. Uno tiene que administrar todo, pero sí sabemos que a la gente que se le hace más difícil, a la que más atención le tenés que dar. Y es apasionante la política y yo tiene muchos sinsabores, pero también estas satisfacciones cuando logras algo, cuando conseguiste, yo era defensor del pueblo, conseguíamos una prótesis y por ahí había 900 que no conseguías, pero conseguir una prótesis te sentías feliz Claro. y porque pudiste ayudar a alguien consiguiendo un remedio, que logren una atención especial en PAM y IOMA y lograr que lo operen una persona, conseguir un Claro. marcapaso, que por ahí eran cosas, no cambiaste ni siquiera A una persona sí. no cambiaste la realidad del todo Pilar, pero le cambiaste la realidad de una persona y con eso uno ya siente satisfacción. Obviamente, la insatisfacción es que no le cambias la vida a todos y que siempre parece que haces mucho y que no logras nada. Pero estos pequeños cambios, y si vas creciendo, Pilar fue creciendo y se fue ayornando y ahora el centro está lindo. Entonces, a pesar de ser opositor de este actual intendente, uno tiene que reconocer las cosas buenas que hizo, Exacto. podemos criticar otras, pero no podemos, lo que vos decías, Pilar Centro tiene otra vida, vino al teatro, pero también fue iniciativa privada, pero con el impulso público también que ayudaron a que las cosas sucedan. Entonces, es esto, no importa quién gobierne, yo soy opositor, yo no voy a hacer nunca tirapiedra. Entonces, mi rol de opositor es, che, fíjate, me parece que esto lo estás haciendo o no me gusta como lo estás haciendo, lo podrías hacer mejor, buscar, bueno, el intendente de una iniciativa, che, yo veo que la podrías hacer mejor. Me tocó ser oficialismo en la gestión del 2015 al 2019 y ahí entendí lo difícil que era desde adentro
que se pueden lograr un montón de cosas. Hicimos algunas cosas buenas y otras no, pero bueno, uno sigue y lo que yo digo, que es lo que me gusta, es seguir. Yo soy pilarense, mi lugar en el mundo es Pilar y no voy a cambiar y sobre todo que decís, tengo todo. Entonces yo voy a seguir trabajando para que Pilar cambie, yo no me voy a ir a otro lugar, voy a seguir caminando siempre por las calles de Pilar, entonces también hago las cosas bien porque está bueno el reconocimiento, entonces decir, che, vos Sí, poder caminar caminar tranquilo tus por calles Pilar y que es nadie te fundamental. diga nada. Obviamente siempre alguien te va a putear porque no está de acuerdo Seguro. con tu postura, pero nada, Juan, me encantó tenerte. Vos sabés lo que yo te valoro, pero no te quiero despedir porque tocaste acá en el último tramo a una persona que yo valoro también mucho, eh, que si bien se fue físicamente sigue estando, ¿no? Porque ha dejado un legado en la iglesia muy importante que es el Papa Francisco. sí. Y lo que uno no se da cuenta es que su tiempo también ya pasó, porque ya pasó su Sí, sí. pontificado. ¿Qué palabras te surgen de su paso por Bergoglio convertido en Papa Francisco? Obviamente el que estaba en el político de turno a nivel nacional lo puteaba Ujú. porque pasa con los periodistas. El periodista no está para ser condescendiente cuando uno está en el ejecutivo. Está para contar las cosas. Y está para criticar esto que te decía, pero con otro rol, no como un político opositor. Pero lo bueno que cuando dijo hagan lío, muchos no lo interpretaron bien, es, che, sean rebeldes, pero para lograr mejoras. Y también eso, hacer lío es lo que yo te decía, metete en política, metete en la comisión de tu hijo juega al fútbol, en la comisión, su comisión de fútbol del club, metete a ser dirigente del club, dirigente en la biblioteca popular de tu barrio, en la sociedad de fomento, y sabemos que las asociaciones intermedias, las ONG, los pequeños clubes de barrio, todo, son mucho más valiosos que los clubes grandes o que las megas instituciones. Porque esas pequeñas instituciones son las que le dan realmente vida al pueblo y al país. Y en eso hizo mucho hincapié el Papa Francisco, que nadie es profeta en su tierra, pero te dabas cuenta cuando murió el reconocimiento mundial de todo el mundo y las cantidades de cosas que hizo. Y él buscó el diálogo interreligioso. Él fue uno de los primeros. Tuvo muchas reuniones con los líderes religiosos más importantes del judaísmo, de los musulmanes, de los protestantes. Yo conozco mucha gente que participó de esos diálogos y las anécdotas que te cuentan son fabulosas. Fabulosas. Sí. Y además nunca dejó de ser, que es lo que yo digo, uno momentáneamente ocupa un puesto, pero yo no hubiese tenido una buena gestión cuando fui defensor del pueblo, si no hubiese tenido un gran equipo atrás. Exacto. Y esa gente que no da la cara o que no sale en las notas, es la que realmente hace. Y bueno, y el Papa siguió con su vida normal, no se subió no usó todo el lujo que podría haber tenido. Y pasa con muchos, te digo, volviendo a aquel viejo Pilar, yo cuando era chico veías a Luiso caminando en la calle o tomando algo en el Colonial o en la Alhambra. Yo viví el Pilar cuando éramos realmente pocos y que también ahora el intendente tiene otras demandas, somos muchísimos más, entonces por ahí no lo podés ver, el intendente se puede tomar una hora para ir a tomar algo tranquilo al Colonial, era otro Pilar, Claro. ¿no? Uno tiene que entender eso también. Yo no, como Luiso fue una persona bien de pueblo y que tenía la posibilidad en aquel entonces de poder parar y tomarse algo y estar en el Colonial. Hoy un intendente no le da el tiempo por lo gigantesco que es Pilar y por la demanda de la cantidad de habitantes que son. Entonces siempre está coordinando equipos. Lo digo porque, te reitero, como estuve adentro en la función pública, sé cómo se maneja de adentro, entonces sé las dificultades de lo que es para un intendente volver a estar así en contacto directo todo el día con el pueblo, pero se toma su tiempo. Así que nada, yo feliz de ser pilarense y de ver Pilar cómo crece y aportando mi granito de arena y planteando discusiones en el lugar que hay que darlas y con el nivel, intento, ¿no? Con el nivel intelectual que se pueda, pero sin chicanas, sin golpes bajos y sin tirar piedras. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias por venir y por compartir esta charla. Gracias a vos. Bueno, y nosotros nos reencontramos la próxima.
Hasta entonces.